Soy el abogado Potra, su abogado de confianza. Yo estaba en proceso de deportación, pero con la ayuda del abogado Potra obtuve mi residencia. Soy especialista en todos los casos de inmigración. El abogado Potra es un hombre íntegro y honesto. Sus servicios legales son hechos con excelencia. El abogado coronel Potra me ayudó a obtener la ciudadanía americana. Llame para una cita al 770-271-5244. Le esperamos. Y usted también puede confiar en él. For the past few days, I really talked a lot to you, and I think I used my time to motivate you in some ways. I hope I managed. But for the rest of this week, I would like to dedicate the time that we have, the limited time that we have, to listen to you and to answer your questions. En estos días he hablado mucho durante la media hora de programación, pero en estos momentos les vamos a dar la oportunidad que ustedes llamen para que hagan sus preguntas y podemos darle respuestas, ya que estos días lo usé para motivarlos y espero que lo haya hecho. There are many people in the community who have lots of questions, and that's the purpose of this radio show. Hay muchas personas en la comunidad que tienen muchas preguntas y ese es el propósito para esta programación. I do not claim to have an answer to all your questions. No decimos que tenemos todas las respuestas para sus preguntas. But if I don't know the answer, I will research it and I will respond to you. Pero ya si no tenemos la respuesta, vamos a buscar la información y dejarles saber. If when you call you hit a busy signal, we apologize. We have a limited number of phone lines in this office. Si es que cuando usted llama obtiene un sonido de la línea ocupada, le pedimos disculpas, es que tenemos limitadas las líneas. We want you to know that we're open Monday through Friday between 8:30 and 5 o'clock. Queremos dejarles saber que estamos abiertos de lunes a viernes de 8:30 a 5. And this weekend may be a long weekend for you. Y este fin de semana va a ser un fin de semana largo. This coming Monday is Labor Day. El día lunes es un día festivo del Día del Trabajo. If you forgot about that, I want you to think about it and make some good plans to go out in the nature with your children, with your family. Si es que usted se lo olvidó, quiero que recordárselos para que haga planes este fin de semana para que pase un día afuera en la naturaleza con su familia y sus hijos. Surprise your wife. Go home tonight and say to her, honey, this weekend we're going somewhere. And she will say, where, hubby? Where, hubby? Where, hubby? Dice, cuando llegue a su casa hoy, dele una sorpresa a su esposa y dígale, amor, este fin de semana vamos a salir, y ella le va a preguntar, ¿dónde, amor? ¿Dónde, amor? ¿Dónde, amor? And you will keep it a surprise. Y usted lo mantiene como una sorpresa. And you will make plans. Y hará los planes. Of course, you don't know yet where you're going, but you are keeping it as a surprise. Claro que usted a lo mejor todavía no sabe dónde es que van a ir, pero diga que lo está manteniendo una sorpresa. You still have time until Saturday morning to find out where you're going. Porque así le da tiempo hasta el sábado en la mañana para saber dónde es que van a ir. But take time this weekend, and Monday, if you don't work, just go out in the nature Sunday as well, and spend time with your family, with your children. That will do good. Excellent time with the family does always great. Pero hágale en todo su tiempo este fin de semana, ya que si el día lunes no le toca trabajar, entonces salgan a las afueras a ver la naturaleza y disfrute el tiempo con sus familias, hagan algo con ellos. One thing that I would like to ask you, and pay very close attention to what I'm saying. Una cosa que sí le queremos pedir y queremos que pongan mucha atención. Do not drink and drive. No maneje y tome. Do not drink and drive. No maneje y tome. Señoras, señores, this is a big problem in the community. Esto es un problema muy grande en la comunidad. And many people are deported because of DUIs. Y muchas personas son deportadas por manejar bajo la influencia del alcohol. I do not want anyone in the community to put his life, the lives of the children in the car or your wife in danger because you were not careful enough. You did not decide that you will not drink ever and drive. No queremos que usted se ponga en riesgo o a la comunidad si es que está manejando bajo la influencia, porque pone en riesgo a usted, su esposa y sus hijos en riesgos. So for the rest of this show, we will open the phone lines to your questions. So para el resto de esta programación vamos a estar abriendo las líneas a sus preguntas. And here's the telephone number. Y este es el número de teléfono. 770 271 271 5244
5244. 5244. 5244 770-271-5244 770-271-5244. Abogado, a ver si nos explica un poquito de esto que está pasando en estos momentos. Personas que detiene la policía y los deja salir sin fianza. ¿Qué pasa ahí? Well, we do have several cases like that, and people come to us almost on a daily basis to inquire and retain us for future legal services regarding documents that they received and they are waiting for an interview or for a cita in frente de la juez de Inmigración. And we are here to help you and explain to you what you can do now in anticipation of that court date when you have to go. Claro que sí, hemos recibido muchas personas que han venido a nuestra oficina con estos tipos de casos, en lo cual están esperando o una cita con un oficial de inmigración o una cita para ir delante de un juez. Pueden venir a nuestra oficina, le podemos explicar detalladamente qué es lo que puede esperar antes y después. And by the way, there are certain things that you may need to do now in anticipation of that court date. Y hay ciertas cosas que se tiene que hacer ahora antes de esa fecha de la corte. The judge will have to look at your tax records. El juez tiene que ver a sus impuestos. If your taxes were not done right or were not done at all, now is a good time for you to repair that and to file retroactively. Si es que sus impuestos no fueron hechos en lo absoluto o no fueron hechos correctos, entonces ahora es el tiempo que tiene para que los pueda arreglar. Or you may be eligible to apply for a work permit now that you are put in deportation proceedings. Si es que la persona es puesta en procedimiento de deportación, puede tener la posibilidad de aplicar por permiso de trabajo. We will analyze your case and we will let you know what can be done. Analizamos su caso y le dejamos saber qué es lo que se puede hacer. We can be reached now at the following telephone number. Y se pueden comunicar con nosotros en este teléfono. 770 271 5244 5244. Repetimos, este es el número telefónico para que nos llames directamente en tu segmento La Hora de Inmigración. 770-271-5244 770-271-5244. Y nuevamente hablando, abogado, esto de la acción diferida, el equipo está trabajando fuerte para enviar confiablemente estos documentos. We have a very strong team of workers in our office who are working on the clock to get all the applications in. Tenemos un equipo fuerte que está trabajando en estos momentos en los horarios de trabajo y duro para que puedan salir estas aplicaciones. We had a meeting this morning with the staff and I want you to know that you are in good hands here in this office. Esta mañana tuvimos una reunión con los empleados que están encargados de estas aplicaciones y les quiero dejar saber que están en buenas manos. There's one thing that you can rest assured about our services here. Hay algo en lo cual sí puede confiar. Quality of work. La calidad del trabajo. Nothing will go out of this office without us checking the highest level of quality in filing of the application. Nada saldrá de esta oficina hasta que verifiquemos varias veces la calidad del trabajo. And you will also find when you come to our office that not only we do things by excellence, but we are honest here. Y no solamente eso, sino que también va a encontrarse que hacemos las cosas con excelencia y también somos honestos aquí. However, keep in mind that the ball is in your court as well. You need to provide documents and information as well. Pero recuerde también que hay una responsabilidad en sus manos en lo cual usted tiene que proveernos con los documentos necesarios para poder mandar esa aplicación. And we find that to be a problem in the community. Y a veces en la comunidad nos hemos visto que es un problema. People cannot obtain records, cannot secure records that we need in order to prove presence in the United States. Those documents do not exist. Hay personas que no han podido encontrar ciertos documentos que indican que han estado aquí o a veces no existen esos documentos. We will try to help you with that, but I want you to know and rest assured that we will not accept any documents that contain false information or fraud. Pero aquí le podemos ayudar con eso, pero sí le queremos dejar saber que no vamos a aceptar ningún documento que sea falso o que sea de fraude. There are people in the community who are talking about obtaining false high school diplomas. Hay personas que están indicando que han intentado de obtener diplomas de las escuelas falsos. That's a very risky step for those people who do that. Y es algo muy riesgoso para las personas que están haciendo eso. If you do so,
I want you to know that the immigration officials will be in charge of the case, and they will check on you. If that document submitted is false, they will deny your case. Based on fraud, you will be put in deportation proceedings and removed from the United States. Ya si hay personas que toman ese riesgo, le queremos dejar saber que hay oficiales de inmigración en lo cual se encargan de los casos y lo van a poder comprobar de que es fraude y le pueden negar su aplicación. In this office, we will not allow anyone to have such a case denied based on fraud. En esta oficina no vamos a permitir que alguien tenga un caso negado en base de fraude. Vámonos con llamadas telefónicas en el 770-271-5244, 770-271-5244. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, yo le quiero preguntar al abogado si puedo calificar para la acción diferida. All right, señora, how old are you now? ¿Qué edad tiene? ¿Perdón? Su edad. Oh, yo tengo ahorita 28 años. All right, how old were you when you entered the United States? ¿Qué edad tenía cuando entró a los Estados Unidos? Yo tenía 15 años. Muy bien, señora. Can you prove that? ¿Puede comprobar que tenía esa edad cuando llegó? Sí, porque yo entré a trabajar en el 2000. All right, muy bien, señora. Did you go to high school? Did you finish high school here? ¿Asistió a la escuela? ¿Terminó la escuela aquí? Lo que pasó que no fui a la escuela. All right, señora, you can enroll in a GED program. I recommend you immediately go to the high school closest to you and enroll in a GED program. Once you do that and you are enrolled and have documents to prove that, give us a call, come to our office, and we will help you. Lo que le podemos sugerir es que busque una escuela que esté cercana en su área para que se pueda inscribir en el programa de GED. Ya que se inscriba y tenga un documento indicando que está inscrita, nos llama, hace una cita, viene a la oficina para poder asistirle con la aplicación. Sí, una última pregunta. Sí, señora. Lo que pasa es que yo salí del país en el 2005 y eso me afecta a mí. How long did you stay outside the United States? ¿Qué tanto tiempo estuvo fuera de los Estados Unidos? Solo un año. That will be a problem, señora. Eso sí sería un problema. Now, let me just say this to the audience, and this is a very good point that you brought to our attention today, señora. Quiero dejarle saber algo a la audiencia porque es un buen punto lo que la señora acaba de indicar. How, if a person left the United States during the required presence, does he still is he still eligible to apply for deferred action? La pregunta es que si la persona se va de los Estados Unidos durante el tiempo que ellos requieren la presencia, si lo descualifica para la aplicación. And the answer is if the absence from the United States was minor, casual, innocent, for an emergency purpose, then you may be eligible to apply. But if it was more than, and what is that casual and innocent? Probably 90 days. Whatever is over 90 days may not pass. Lo que está indicando es que si la persona se mantuvo afuera, ausente de los Estados Unidos por alguna emergencia o simplemente por cierto tiempo, lo que pensamos es que permiten 90 días solamente. Well, sí, de hecho, la migración no me agarró cuando yo venía para acá. Entonces, la única evidencia... Ajá, señora. Although they didn't catch you. Señora, escuche. Although they didn't catch you, you know it. You were absent for a year. You cannot lie on the application. And now you told me too. And I know it, and I will not be able to lie on your behalf. And you must tell the truth. You are not eligible because that absence was for more than a year. Lo que está indicando es que ya usted sabe que estuvo fuera por un año, y se lo acaba de decir el abogado. Dice, usted no puede mentir en la aplicación. Sí, es cierto. ¿Ok? Contáctenos 770-271-5244.